Estas van a ser las pistas que permitieron capturar al sicario. Captura que se da en un contexto bien especial, ¿eh? Contextualicemos para la gente que está en nuestra sintonía, que es el sicario, que por error lo dieron en libertad a Carlos Alberto Mejías. El 11 de julio pasado. Exacto. La Tuto, y el error y... La Tuto Rodríguez. La Tuto Rodríguez, Sí, que hoy día está imputada, No, en claro, calidad de sí, imputada. sí. Y ahí estamos viendo las imágenes de lo que ocurre el día del crimen. Pues bien, hoy día esto pasa en un contexto bien especial. Ricardo Villón también cayó. O sea, cae Alberto Carlos Mejía Hernández, que es quien usted está viendo ahí en primerísimo plano, y además cae Ricardo Vladimir Villón Pérez, más conocido como el tío Lucas. ¿Quién es el tío Lucas, se preguntará usted? Fue formalizado hoy día. Y está formalizado. Hoy día. El tío Lucas no es el de los Locos Adams, ojito, no es el de los Locos Adams. Pero lo pusieron, se parece, ¿no? Tiene algo tiene. Lo cierto es que este señor, se habló mucho de la tercerización del delito en este caso, ¿ah? Como que la persona que manda a matar al rey de Meix contrata a una persona que a su vez subcontrata a unos sicarios. El contratista, precisamente el intermediario, es este ciudadano de nacionalidad ecuatoriana que usted está viendo en imágenes cómo fue detenido en esta jornada, y no es detenido solo, sino que es detenido en compañía de otro joven que además habría sido quien recepciona el arma con el que asesinan al rey de Meix. Dos piezas fundamentales dentro de esta historia, sí. Dos personas que son básicamente quienes originan toda esta situación, quien agarra el teléfono, acepta la oferta y vuelve a tomar el teléfono para subcontratar a los tres sicarios que están hasta hoy en prisión preventiva por este delito que conmocionó Ñuñoa, porque además ocurre en un barrio completamente residencial, a pasos de un jardín infantil, y lo que usted está viendo en su pantalla son precisamente las últimas imágenes de uno de los imputados de este caso, y por primera vez después de todo este tiempo empezamos a ver cómo el cerco se empieza a cerrar. Y ya todas las piezas que eran faltantes, todas las que no se sabían, empiezan a aparecer toda vez que es detenido este señor, y también es detenido Alberto Carlos Mejía Hernández. Lo leo porque yo tiendo a decir Mejías, no sé por qué, pero es Mejía. Sí, es más común. Mejías es más común, ¿cierto? Sí, absolutamente. Bueno, señor, es Alberto Carlos Mejía Hernández. Pues bien, este señor estuvo siendo buscado durante todo este tiempo, desde el 11 de julio, en que se da su libertad. Primero se dice que es por un error, después se dice que es una confusión, después da la sensación de que es algo más, toda vez que Irene Rodríguez, alias La Tuto Rodríguez, queda en calidad de imputada luego de la decisión que permite su detención. Todavía no aterriza el Tuto Rodríguez. Sí, Tuto Rodríguez, sí. Es muy de acá. Igual yo no la he visto durmiendo en ningún mono, ¿no? O sea, ninguna imagen. Perdón, un mono, una imagen. Nunca he visto una imagen de ella durmiendo. No, todos dicen que se durmió, pero nunca nadie la grabó. Pero es el sketch del Happening con Ja. Sí, Dios, es el Happening con Ja. Sí, claro. Chile es un meme, sí, ustedes lo saben. En el muro hicieron también. En el muro, claro. En el muro ¿verdad? Bueno, lo cierto es que esta historia se ha ido desarrollando con total tranquilidad, y cuando este señor se va, es bien complejo porque lo liberan, aparece el gendarme, están las imágenes, de hecho podemos ver un poquito de esas imágenes. Está el gendarme que lee su nombre, el señor se para y dice, se puede retirar, y Alberto Carlos Mejía Hernández se va. Sí. Se va, recorre Santiago Centro, y quiero que empecemos a revisar las claves de la historia. Ahí está, mira, fíjate, ahí está precisamente el mono que les decía yo recién. Aquí está la imagen. Llama al Uber. Sí, pues el Uber que se va aquí. Empecemos a analizar esta cronología, a ver qué tanto recordamos y qué tanto no, porque es bien particular el paso a paso y lo que ocurre ese día. Señor director, las claves de la historia empiezan con esta primera clave. En honor a Ivette Vergara, el Uber más caro de la historia. Sí. Porque sin duda el Uber más caro de la historia. Ahora vamos a ver las imágenes nomás, porque precisamente este señor es liberado. Es liberado por un error, qué sé yo, y empiezan las investigaciones, las especulaciones, y se le graba recorriendo Santiago Centro, la comuna de Santiago, yo creo que junto a dos hambre. personas, probablemente buscando un bajón, un completito por ahí. O una arepa en este caso, también puede ser. También. Una arepa en un carrito. Bueno, lo cierto es que ahí lo estamos viendo caminando por Santiago, completamente en libertad, y después toma la decisión de trasladarse hacia el norte del país. Pero no lo hace de cualquier manera, no se sube a un avión, no se sube a un bus, tampoco le pide un aventón a un amigo, contrata un Uber a través de la aplicación de Uber, y le paga, escuche muy bien,
2,5 millones Uy, que estaba de pesos contento esa señora. a este, oye, la mejor Estaba carrera del feliz. ¿Sabes qué? no trabajó actualmente. Yo encuentro que como están las cosas hoy día, yo no habría tomado esa carrera nica, me habría dado pavor. Por si acaso. Habría encontrado súper sospechoso que te Puede esté ser. pidiendo un Uber para Iquique. No hace preguntas, no. Oh, y si en pregunta Vallenar nada. te tiran para afuera Sí, y pero te roban por el lo auto mismo y te le tiran decía, para podría afuera. ser. O sea, puede incluso que lo haya hecho por miedo. Y fíjense ¿Sabes que todavía me está llegando aquí, que esto es insólito. No voy a preguntar nada, lo que quiera. Pero Mejor corres no- el riesgo. O sea, Porque yo podrías haber rechazado la evalúo carrera. que ¿Cuándo corro viste el riesgo monto? si le digo que no. Yo evalúo correr un No, riesgo pero es si le una digo a este aplicación. tipo. no, pero a través de la aplicación nomás tenéis un nombre y un monto. Sí, no. Es una aplicación, tú la rechazás nomás. No pescáis, no pescáis. No, y agarrar el teléfono Sí. para cancelar todos tus No, yo encuentro que compromisos. valiente, Sí. valiente. Bueno, y además este señor habló, po. Y le fue bien. El conductor de Después aplicación habló. ¿Habló? Habló en un medio de comunicación, en un noticiero, entregó su testimonio y dijo que él como que lo encontró raro, pero lo aceptó. Y a lo largo del viaje, este señor, les hablo de Carlos Alberto Mejía Sí. Hernández, le dice que su intención era llegar a Perú. Y ahí él como que le empieza a sonar extraño y también durante el trayecto escucha conversaciones telefónicas y ahí con el señor sentado en su auto se da Ay, cuenta, parece que este no es de los tragos más limpios. Claro. Porque además Todo lo todo que- esto estaba en Sí, la pues, prensa, digamos. precisamente. todo esto se Pero él no lo escuchaba. identificó. Sí, Él no lo ya, identificó, ya. pero sí escuchó de las conversaciones que tuvo a través del teléfono. Ya. Esta es la primera de las claves. Estamos reconstruyendo la cronología y todas las pistas para que usted se entere si está sumándose a la sintonía que permitieron la detención del sicario del Rey de Meix, que fue, de nuevo, liberado por error, o voluntario o involuntario, no lo sabemos, lo dirá la justicia más adelante. La historia continúa con la segunda clave. El problema es que cuando este señor se empieza a trasladar, primero hacia el norte de nuestro país, después hacia la frontera de Perú, y comienza su recorrido transnacional, llega hasta Colombia. Y lo que usted está viendo en su pantalla es el principal error, porque se toma una fotografía que es esta que le estamos mostrando ahora en TV Más Informa, junto a su hermana, y tienen la genial idea De subirla a las redes sociales. Y por el tatuaje, pues, acuérdate que el tatuaje Sí. había sido bien reconocible. Fíjense en su entonces, manito. Ahí claro. está precisamente el tatuaje que permite su identificación, porque esa figura que corresponde a el rostro de Zeus, inmediatamente enciende las alertas. Claro. A estas alturas de la Interpol, que estaba perfectamente informada de su búsqueda, ya llevaba 20 días sin parar a través de la Policía de Investigaciones, Carabineros, la Interpol y esta alerta roja que se llama cuando es internacional, para encontrarlo y dar con su paradero. ¿Dónde lo encuentran? Ya se los decía yo, en Colombia, a 300 kilómetros de la frontera con Venezuela. Imagínense, a 300 kilómetros de eventualmente perderle por completo la Ahí. posibilidad de encontrarlo, porque como usted seguramente sabe, no tenemos tratado de extradición con Venezuela. Entonces, O sea, si este llegaba a señor llegaba a Venezuela, Venezuela, Hasta ahí nomás llegó. Ahí lo perdíamos. ahí lo perdíamos y la única posibilidad de que lo encontráramos era que él se entregara. Claro. Y eso La probablemente probabilidad. no iba a ocurrir. A este señor, o sea, no iba a pasar. Y lo cierto es que una vez que esto ocurre, se provoca la detención y se provoca la detención a 300 kilómetros de la frontera de Venezuela, como yo recién se los señalaba. El error, y aquí yo creo que se provoca un quiebre familiar, ¿de quién es? De su hermana, porque es ella ¿Quién la lo que sube? sube la foto a las redes sociales, como Ingenua. gracias, hermanita. Ingenua, no sé, quizás no con esta estructura delictual tan desarrollada, o a lo mejor ni siquiera metida en el mundo delictual, yo no lo sé. De hecho, tenemos su rostro tapado porque no sabemos cuál es su vinculación con este mundo más allá de la relación sanguínea con este señor. Ahora, ¿cómo se dan cuenta? Me imagino que ya tenían intervenido los teléfonos o seguían las redes sociales de todos los familiares. ¿Cómo llegan a él? A mí me da la sensación que tiene que ver con eso, porque recordemos que el trabajo de la Interpol es precisamente interconectar las policías de un país con los de otro. Todo un operativo para poder rastrear su huella y una vez que esta persona sube la imagen a las redes sociales, ellos dicen, está con esta persona. Entonces lo que se procede a rastrear no es al imputado, sino que se procede a rastrear a la hermana. Y llegando a la hermana, que es una ciudadana común y corriente, que todo el mundo sabe dónde vive en Colombia, las autoridades colombianas saben dónde vive, porque una persona común y corriente que no está siendo ni buscada por la justicia ni mucho menos, se llega finalmente a este señor. Y esas imágenes que usted está viendo en su pantalla precisamente son del momento de la detención. Del momento de la detención de este señor Alberto Carlos Mejía Hernández, quien
no sé si les llama la atención a ustedes, pero allá tienen este sistema bien especial de comunicaciones en donde el detenido lo ponen adelante de un fotocall con los uniformados formados al lado y así frente a la cámara, como no es como la salida de detenidos chilenos, como que es como que la prensa los graba bajándose del carro y subiendo. No, aquí ahí, parados como si fuese una campaña publicitaria. Y cuando eso sucede la detención, ¿ya estaba nuestra policía de investigaciones ya había viajado o llegó? Sí, de hecho, ¿no? Sí, porque incluso en este punto de prensa que realiza la Interpol están acompañados de oficiales de la Policía de Investigaciones y también de carabineros. Están formados. Él al medio, la Interpol a los costados, hacia un lado la PD y al otro lado Carabineros de Chile. O sea, efectivamente desplegados. Funcionó. O sea, yo creo que hoy día lo que podemos dar cuenta a través de este proceso y de este procedimiento es que funcionó el sistema, ya que falló el sistema judicial, por último, el policial, el de rastreo, el de investigación, sí tuvo frutos, afortunadamente. Ahora, la siguiente clave yo creo que es una pregunta que todos nos estamos haciendo y que se relaciona con el proceso y lo que va a pasar de aquí en adelante. Señor director, esta es la tercera clave de la historia. ¿Y la extradición? ¿Para cuándo? Probablemente eso es lo que todos queremos saber. Porque además, esto se da en un contexto en el que no es el único caso que está esperando extradición dentro de los crímenes o de los casos más connotados de nuestra contingencia. Recordemos que Martín de los Santos, que agredió a un conserje en Vitacura, también está en proceso de extradición, pero con Brasil. Y lo cierto es que los especialistas coinciden, es que no, pese a que no es un proceso rápido e inmediato, tampoco es una cuestión eterna. Los más auspiciosos hablan de entre 1 mes y medio y 2 meses y medio. Ese es el periodo que podría tardar la extradición de Alberto Carlos Mejía Hernández. No sabemos si efectivamente va a ser así, pero lo más probable es que se sigan los protocolos de rigor, porque usted lo comentábamos el otro día. Primero se eleva una solicitud de la Corte de Apelaciones, después se manda a extranjería, después el Ministerio del Interior. Es un proceso engorroso bien largo y ese proceso que se vive en Chile también se vive allá, pues en Colombia. Se recibe la solicitud, se aplican los protocolos, se evalúa, se aprueba o se rechaza. Entonces, eso podría ser que aproximadamente en 3 meses, diría yo, a todo reventar, este señor llegue a nuestro país para sentarse en el banquillo de los acusados y probablemente reformalizarse, porque, o quizás no, porque a él lo liberaron. Ya está formalizado. Ya lo formalizaron. Tenía prisión preventiva. Y arrancarse no fue delito porque técnicamente lo dejaron ir. Eso mismo podría acelerar el proceso. Claro. Precisamente por tener todo ese camino recorrido. Pero y porque se arrancó. Básicamente eso porque era una persona libre, pues si lo habían soltado. O sea, ¿por qué tendría que quedarse? No Esa es la pregunta, como, ¿hay delito de huida, como de arrancar? No, pues si la justicia me dijo que me fuera. No, pero es el proceso judicial, pero quedó sin efecto. Claro. La última orden quedó sin efecto. Exacto. Fue un error administrativo hasta este momento. Entonces la primera quedó igual. Pues no pero queda consignado que los hechos efectivamente se cometieron y que esta persona está imputada como autor, cómplice o encubridor de los mismos. Eso ya está formalizado. Exactamente. No se le está imputando, no se le está persiguiendo por supuestamente, ¿no? Claro. Por tener alguna participación en general. No, un órgano judicial chileno ya se pronunció en ese respecto y lo hizo primero, garantía de detención, formalización y una prisión preventiva. Ya, pero igualmente él entra y sale del país de manera irregular. Es que ahí hay delito. Ese sí es delito. O sea, por ahí quizás podría haber una formalización por otro delito que no tiene nada que ver con el crimen del Rey de Maíz en el fondo. Pero es como, claro, es algo que no se puede hacer. Ahora, lo cierto es que este señor ya está detenido en Colombia, lo decía yo, a 300 kilómetros de arrancarse, a 300 kilómetros del límite con Venezuela. Lo cierto es que esta situación es tremendamente alarmante porque pese a que los protocolos funcionaron, ahora hay que esperar que sea trasladado a nuestro país, que se concrete el proceso de extradición. Y además, otra cosa importante, fíjense que el primer sujeto que les mencionaba yo hoy día, cuando empezamos este espacio, el tío Lucas, iba a decir el tío Oscar, el tío Lucas está directamente vinculado con este edificio de Independencia que hace unos días fue intervenido porque estaba el de los allanamientos. Le han puesto edificio del terror, del delito, el narcoedificio, el edificio del tren, etcétera. Bueno, este señor también está vinculado a esa organización criminal. Entonces, aquí uno empieza a ver que todas las piezas empiezan por fin a juntarse y a configurar un puzzle que, lejos de terminar, está recién empezando. Total y absolutamente. Y de hecho, si te das cuenta, ¿te acuerdas cuando hiciste el mapa, hiciste la georreferenciación de el sicariato y algunos delitos? Casas de tortura. Sí. Casas de tortura. Bueno, te das cuenta de que hay focos súper específicos, por lo que hemos visto. De hecho, en ese mapa
en esa georreferenciación que se hizo, efectivamente también aparecía Independencia. Días después nos enteramos de estos más de 25 allanamientos que se hizo ahí en Independencia y en ese edificio. Por lo tanto, todo apunta de que ya más o menos hay identificado al menos ciertos focos importantes del crimen organizado. Y yo creo que ahí es donde las policías tienen que poner mucha atención y hacer su trabajo de investigación para lograr detectar qué tipo de crímenes y qué tipo de bandas organizadas son las que están viviendo ahí o que se están tomando sus sectores. Y otra cosa más, si detenemos a un delincuente, no lo soltemos. Sí. Yo creo que si algo podemos aprender de este proceso, que no se arranquen, como ocurrió en la Quinta Región, por ejemplo. Sí. Ya, que se arranquen, yo lo entiendo, porque el delincuente quiere arrancarse, yo lo entiendo. Pero muy distinto es ¿cómo se arranca? este traspapeleo, como de que se libera, no se libera, se deja sin efecto. Uno dice, él está haciendo la pega, pero acá también hay que hacer la pega. Absolutamente. Claro, y ahora yo no logro entender cómo se arranca, nada, porque uno para entrar a una cárcel, de verdad que... Sí, te revisan entero. Que hay, pero así... En pelota. En pelota. Sí, así es. O sea, uno como reportero va a una cárcel a hacer una entrevista y de verdad te quitan todo. Entonces tú decís, es tanto el control para el ingreso, que me imagino que para el egreso tendrá que ser lo mismo, ¿no? Sí, cierto. Bueno.